Si bien ya hemos visto las diferencias entre webs estáticas y webs dinámicas, ahora tendremos que ver cómo vamos a hacer las webs dinámicas. Pues bien, si bien desde el principio de la historia de la web tenemos webs estáticas, la interacción del usuario con las webs no fue tan temprana y tampoco estuvo tan estandarizada como si lo estuvo más la parte del HTML, que el marcado y el CSS. La interacción del usuario se gestiona desde hace mucho tiempo utilizando código JavaScript, que JavaScript es un lenguaje de programación que tiene distintos paradigmas dentro de sí. Puede ser imperativo, puede ser orientado a objetos, puede ser funcional, pero lo que nos interesa es que surgió en el año 95 con Netscape, que era un navegador, que era el navegador líder en su momento de la web, y que cambió totalmente el paradigma del desarrollo web, ya que proporcionaba toda una serie de acceso tanto al marcado HTML a través del DOM, de gestión de eventos, de la interacción del usuario. Cambió muchísimo. No os voy a aburrir con la historia de JavaScript porque se desarrolló por Netscape, pero luego Microsoft sacó otra versión para compatibilidad con el Efecto 2000, que lo llamó JScript. Ahora es propiedad de Oracle, pero está liberado. Pero bueno, ahí está ECMAScript, que no es exactamente igual que JavaScript, sino que JavaScript es la implementación de ECMAScript. Pero bueno, todo eso ahora mismo, aunque es interesante, no nos interesa tanto como el que lo vamos a utilizar para gestionar la interacción del usuario y la interacción de nuestra aplicación web con el servidor web. Bien sea para obtener datos, para guardar datos, para interactuar con una API, para lo que sea, pero vamos a utilizar JavaScript para esas dos características, que son las dos características principales de las webs dinámicas. Pues si bien desde el principio teníamos el framework Vanilla.js, que básicamente es una broma, porque lo que nos dicen es Vanilla.js es el framework que más se utiliza en todo el mundo, lo utilizan todas las grandes compañías, tiene un montón de características de Prototype Based Object System, tiene su especie de orientación a objetos, animaciones, expresiones regulares, closures, arrays, y si te lo descargas, vale, o sea, ocupa 0 bytes. ¿Por qué es esto? Porque Vanilla JavaScript es JavaScript plano, sin más. Es el JavaScript de ECMAScript que interpreta cualquier navegador web moderno, ¿vale? Es una especie de broma, pero sirve mucho para que luego, si tenéis que buscar cualquier cosa de cómo se crea un elemento web con JavaScript, si ponéis cómo se crea con Vanilla.js, os vais a encontrar cómo se crea con JavaScript, sin frameworks, sin librerías y sin nada. Cualquier interfaz dinámica se puede crear utilizando únicamente Vanilla JavaScript, ¿vale? JavaScript plano. Cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Todos los frameworks, todas las librerías usan por debajo Vanilla JavaScript. Ahora bien, lo habitual es utilizar librerías que hacen mucho más sencillo cosas que con Vanilla JavaScript pueden llegar a ser complicadas. Pues por ejemplo, buscar un elemento por un ID, buscar un elemento por una clase, añadir elementos. Todas esas cosas pueden ser complicadas o farragosas, ¿vale? Por eso surgió en su momento jQuery, que jQuery es una librería que no es más que un montonazo de funcionalidades que se utilizan de forma súper habitual cuando estás haciendo interfaces dinámicas web. Pues lo que he estado diciendo, buscar un elemento por un ID, buscar elementos por mira, aquí tenéis como, por ejemplo, cómo buscar un elemento por un ID, pues usando la almohadilla, buscar elementos por selectores CSS, aquí busca un elemento de tipo button que tenga la clase continue y le setea el código HTML next step, etcétera, etcétera. jQuery lo que nos proporciona es todas esas cosas que se utilizan constantemente para generar interfaces webs dinámicas que simplifican muchísimo el trabajo. Ahora bien, jQuery no es gratis. Añade toda una capa de un montón de cosas que hacen que el rendimiento de la interfaz se penalice mogollón. Y además, jQuery no es compatible con la mayoría de navegadores móviles porque hace muchas cosas que
están hechas para una web más antigua en la que ni siquiera existían los móviles, ¿vale? Pero simplifica muchísimo las cosas. Con jQuery también se pueden hacer todas las interfaces web dinámicas que se os ocurran, o prácticamente todas. De hecho, ha sido el estándar durante muchísimos años de librería que tienes que conocer sí o sí si eres desarrollador web y tienes que hacer interfaces, ¿vale? Si eres frontender, necesitabas saber jQuery. Hoy en día puedes manejarte sin ella. Vas a encontrarte muchas cosas, pues el típico dólar no sé qué y hacer no sé qué. Te lo vas a encontrar, pero lo que te vas a encontrar hoy en día, casi con toda seguridad, van a ser frameworks más avanzados todavía, como React o como Angular, vaya. Angular también es el otro típico que te vas a encontrar. Lo que pasa que en esta materia vamos a estudiar React por tiempo. Si se pudiera, podríamos aprender los dos, pero es que es imposible. Ya con uno vais a ir bastante justos, ¿vale? Entonces, React, ¿qué es lo que nos da? React nos deja generar interfaces web dinámicas basadas en componentes reutilizables y que están orientadas a datos. Es decir, cualquier cosa que se pueda... Ya hemos visto cómo crear componentes con React, pero ahora la parte que nos interesa es la parte de los contenidos dinámicos. Con React tú le puedes pasar contenidos de un componente a otro y dinámicamente React se encarga de regenerar la interfaz en base a esos contenidos que van cambiando dinámicamente. Y a la vez nos simplifica muchísimo la interacción del usuario con la interfaz a través de los hooks, por ejemplo, que luego veremos un poco qué son. Ya hemos visto lo que os decía, cómo se hacen componentes, pues en esta parte en lo que nos vamos a centrar es cómo pasar esos datos dinámicos y cómo gestionar la interacción del usuario mediante React, ¿vale? Y esa va a ser la parte dura. No es especialmente complicado, pero tenéis que cambiar mucho la forma de pensar en cómo se hacen vuestras interfaces, porque cambia bastante React. Pero lo que sí que quiero es que no perdáis de vista que el objetivo es gestionar interacciones, gestionar datos dinámicos. El que se haga con React, se haga con jQuery, se haga con Vanilla, se haga con Angular, se haga con Vue, se haga con lo que sea, es indiferente. Lo importante es tener en mente que son webs dinámicas.